Es posible alcanzar perfección. Repito, quiero comenzar en esta tarde haciendo una fuerte declaración, y es que es posible alcanzar perfección. Sin embargo, usted nunca va a poder alcanzar perfección si primero no puede entender lo que esto verdaderamente significa. Perfección no tiene que ver con que nunca te vayas a volver a sentir tentado en tu vida. Perfección tampoco tiene que ver con que nunca vayas a volver a cometer un error. La palabra perfección tiene que ver con alcanzar el clímax de tu vida. Cuando digo clímax me refiero a tu punto de realización más alta en la vida. Perfección tiene que ver cuando tu vida llega al punto tan alto, cuando tu potencial llega al punto más alto, y todo lo que tú estás destinado a hacer y a realizar, hay un rompimiento y se libera completamente. Por eso es que usted puede notar que en la Escritura la palabra perfección está ligada a cuando algo está en funcionamiento y en un alineamiento total con la voluntad del Padre. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra y hizo toda la creación y creó al hombre y creó todas las cosas, dice la palabra de Dios que Dios vio que todo lo que Él había creado era bueno, y bueno en gran manera. Eso es perfección. Perfección tiene que ver cuando algo o alguien está alineado y está en un funcionamiento total con la voluntad de Dios y con la razón de por qué Dios lo trajo a la tierra. Y la perfección tiene que ver cuando usted y yo alcanzamos ese punto en la vida donde comenzamos a realizar, donde comenzamos a involucrarnos en los proyectos del Padre para este tiempo. Y tu vida comienza a caminar alineada con la voluntad esencial y primordial que fue gestada y diseñada desde el momento en el cual Dios te creó y te formó. Diga conmigo, mi libertad comienza aquí. Vamos, dígalo fuerte, mi libertad comienza aquí. Esta libertad de la que le estoy hablando sucede en nuestra vida cuando usted y yo logramos deshacernos de las sombras. Proverbios capítulo 4, verso 18 nos dice que la senda del justo, la senda de esta casa, es como la luz de la aurora que va en aumento y en aumento hasta que su día es perfecto. En los tiempos antiguos se consideraba que el día alcanzaba su perfección cuando el sol no provocaba sombras alrededor de una persona. En los tiempos antiguos, cuando la luz de la aurora aumentaba y llegaba a su perfección, tenía que ver con que no había sombras alrededor de uno. Caminabas a la izquierda y no había sombras a tu alrededor. Caminabas a la derecha, de frente, de lado, y no había sombras. Era el momento del día donde no se provoca sombras alrededor de la persona. Esa es la parte del día que usted y yo conocemos como el mediodía. ¿Qué sucede el mediodía? Sucede que el sol se posiciona a un punto, al punto más alto del cielo, donde el sol comienza a desatar sus rayos en un ángulo de 90 grados y hace que el sol logre alumbrar completamente a la persona, evitando que se formen sombras a su alrededor. Es la parte del día donde el sol alcanza su clímax y es donde el día llega a su perfección, porque el sol desde ese punto puede lanzar sus rayos a un ángulo de 90 grados encima de la persona o encima del objeto y no provoca sombras alrededor del objeto o de la persona. Por eso es que todo aquel que busca ser liberado en todo su potencial debe entender que la palabra del Padre, la revelación y la profecía de Dios no está diseñada para alumbrarnos desde un ángulo que esté a nuestro mismo nivel, como para usted y yo elegir y tomar lo que nos conviene de ella. El hacer esto provocaría sombras en nuestra vida. Cuando la revelación de la palabra te alumbra a tu mismo nivel, en un mismo nivel de autoridad, te alumbrará de frente, pero provocará una sombra detrás de ti. Te alumbrará de lado, pero provocará una sombra al otro lado. Tenemos que entender que la revelación del Padre está diseñada para alumbrarnos por encima de nosotros, para alumbrarnos desde una posición, desde arriba, desde autoridad, desde una posición de gobierno, para que nosotros entendamos que la revelación de Dios no es algo a lo que nosotros debemos escrutinar, sino que es algo a lo que debemos creer.
Cuando la revelación está siendo soltada por el Padre, escucha bien, no es el momento de escrutinar, sino es el momento de creer y comenzar a declarar que lo que el Padre está hablando está por encima de lo que el hombre o la gente pueda decir de mí. Está por encima de lo que las circunstancias puedan decir de mí. Porque cuando yo permito que la revelación me alumbre desde la altura, en autoridad y en gobierno, las sombras en mi vida comienzan a desaparecer. Usted y yo tenemos que entender en el día de hoy que mientras usted y yo sigamos poniendo la revelación al mismo nivel que nuestra forma de ver, al mismo nivel de autoridad que nosotros tenemos, a nuestra misma forma de pensar, siempre habrán sombras en nuestra vida. Si usted y yo queremos una liberación total, un rompimiento total de nuestro potencial, usted y yo debemos poner lo que Dios ha dicho de ti y de mí como el gobierno total de nuestra vida. Por favor, entienda que a la hora de escoger vivir por lo que Dios dice, usted va a tener que luchar con varias cosas. Número uno, vas a tener que luchar con lo que el diablo dice de ti. Créeme, Satanás tiene una opinión de ti. Cuando Satanás sube a la presencia de Dios y comienza a hablar con Dios acerca de Job, Satanás habla de su opinión acerca de Job. Le dice, claro, él te sirve porque tú bendices todo lo que haces. Le dice, mi opinión es de que estoy seguro que si retiras tu mano de él y le quitas su cerco, él te maldecirá. Satanás tiene una opinión muy clara de ti y de mí, y usualmente es degradar nuestra santidad, degradar nuestro progreso en la presencia de Dios. También cuando decides escuchar y vivir por lo que Dios dice, vas a tener que luchar también con lo que el mundo dice de ti. Y usualmente lo que el mundo dice de nosotros es desaprobación. No somos la iglesia, no somos la novia del Cordero. Y también vas a tener que luchar no tan solamente con lo que el diablo o el mundo dice de ti o de mí, sino que a la hora de escoger vivir por lo que Dios dice, poniendo la revelación del Padre como la autoridad total de tu vida, vas a tener que también luchar por lo que tú mismo dices de ti. Y usualmente lo que nosotros decimos de nosotros mismos tiene que ver con debilidad. No existe alguien más crítico de nosotros mismos que uno mismo. Y cuando usted mira a través de la Escritura, la mayoría de los hombres de Dios, a Dios se les hizo más fácil derrocar ejércitos, se le hizo más fácil abrir el mar rojo antes que tener que lidiar con la propia opinión de las personas. Cuando habló con Moisés, Moisés le dijo no puedo, y Dios tuvo que decirle sí puedes. Cuando habló con Gedeón le dijo yo soy débil, yo no puedo hacer lo que tú me estás diciendo. Y el Padre viene y cuando está conversando con él, antes de ponerlo a prueba y antes de que Gedeón vaya a ejercer la visión y la misión del Padre, Dios lo llama como hombre valiente y esforzado. ¿Sabes por qué? Porque la opinión de Dios siempre se basa en que Dios te va a llamar por lo que Él ha visto de ti y no por lo que eres en el presente. Alguien tiene que decir amén conmigo en esta tarde. Siempre la opinión de Dios va a estar en lo que Dios ha diseñado en tu futuro y no en lo que eres en tu presente. Por eso cuando decides vivir por lo que Dios dice, te vas dando cuenta de que no eres la presa, eres el cazador. Te vas dando cuenta de que no eres un pollo, eres un águila destinado a volar en las alturas. Por eso cuando decides vivir por lo que Dios dice, te vas dando cuenta que tu situación actual no define lo que Dios ha determinado y declarado que hará contigo. Vamos, diga conmigo, mi situación actual no define lo que Dios ha destinado para mi futuro. Vamos, diga conmigo, no sombras. Ahora escucha bien. Permítame explicarle qué es una sombra. Una sombra es una oscuridad creada por falta de luz. Escuche bien. Una sombra es el resultado de presencia de luz en un área y ausencia de luz en otra área. Una sombra es parte de un espacio al que no llega la luz. Esto quiere decir que cuando hay sombras en nuestra vida es porque hay luz en nuestra vida. Escucha bien. Pero no estamos recibiendo luz en alguna área de nuestra vida y eso es peligroso. Porque presencia de sombras no representa ausencia de luz. Repito, presencia de sombras no representa ausencia de luz. En otras palabras, no es oscuridad total y por lo tanto posa como uno de los peligros más
grandes para liberar nuestro potencial. ¿Por qué es uno de los peligros más grandes? Porque muchos no lo consideran algo importante, porque de cierto modo hay luz en nuestra vida. Las personas no lo consideran importante porque sienten que de alguna forma hay luz en su vida y no están en una oscuridad total. Lo que muchos no entienden es que la presencia de sombras lo que hace es frustrar, hipotecar nuestro potencial y no nos permite llegar al clímax completo que Dios ha diseñado para nuestra vida. Ahora usted tiene que entender en el día de hoy que la presencia de luz no necesariamente significa bendición. Usted tiene que entender en el día de hoy que un poco de luz en su vida no es suficiente para alcanzar el clímax y desatar nuestro máximo potencial. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me dice a mí que a la hora del enemigo querer llevarte a la mentira, él no utiliza la mentira, él utiliza la verdad. La Biblia me dice a mí que a la hora de querer llevarte a la oscuridad, el enemigo no utiliza oscuridad, él utiliza la luz para llevarte a la oscuridad. Por eso la Biblia dice que nuestro enemigo se viste como ángel y como ministro de justicia. Está acá conmigo. Quiere decir, usted tiene que tener cuidado, porque quiere decir que en la guerra espiritual y en el mundo espiritual el enemigo es demasiado astuto como utilizar la oscuridad para llevarte a la oscuridad. Él siempre utiliza la luz para llevarte a la oscuridad. Por eso es que usted ve que en el huerto del Edén, cuando la serpiente engaña a la mujer, no la engaña con una mentira, la engaña con una verdad. Le dice: Dios sabe que si comes este fruto se van a abrir tus ojos y serás como Dios. No le dijo una mentira, le dijo una verdad que los llevó a la mentira. Y cuando el enemigo en su sutileza quiere engañarlos, él nunca va a utilizar algo que es blanco y negro para llevarnos a la condición que él nos quiere llevar. Él siempre va a utilizar cosas que están en el medio. Por eso es que Dios no es muy fanático de los tibios. Mejor es estar frío o estar caliente. Dios no es muy fanático de las cosas que están en el medio. O eres o no eres, o estás o no estás, o tu enfoque está en el cielo o tu enfoque está en la tierra. Vamos, alguien que diga amén conmigo en el día de hoy. Por eso es que si usted mira a través de la historia, las religiones que más están alejadas de la Escritura y de la palabra de Dios, todas salen de la Escritura, todas salen de la Biblia. Busque a los mormones, busque a los testigos de Jehová, busque cada religión que existe. De alguna manera, aún el Islam reconoce ciertas partes de la Escritura, de la Biblia, como una verdad. Y aún las religiones que están más alejadas de la verdad, salen de la verdad, salen de la Escritura. Por eso es que usted tiene que entender que cuando nosotros vivimos en sombras, estamos en una de las zonas y dimensiones más peligrosas que un hijo de Dios puede vivir. Porque estás en una situación, estás en una condición donde ese poco de luz te puede llevar hacia la oscuridad. Ahora, entienda lo que le voy a decir, ojo a lo que le voy a enseñar. Lo peor de una sombra es lo siguiente. Lo peor de una sombra es que nunca refleja lo que verdaderamente eres. Repito, además de ponerte en una situación donde esa poca luz, donde esa poca verdad te puede dañar en vez de hacerte mejorar, el problema mayor de una sombra es que una sombra nunca refleja lo que verdaderamente eres. Escuche esto: la sombra se parece al objeto, pero no es el objeto. La sombra se parece a la persona, pero no es la persona. Esta sombra que está aquí se parece al pastor Joel Galán, pero esta sombra definitivamente no representa lo que Dios ha hecho en mí. Vamos, alguien tiene que decir amén en el día de hoy. Por eso es que usted tiene que... ¡Aleluya! Hay algo aquí maravilloso. Por eso es que usted tiene que entender que nunca usted se podrá ver correctamente a través de una sombra. Cada vez que tú miras tu ser, cada vez que tú miras el propósito de Dios, cada vez que tú miras tu identidad como hijo de Dios a través de una sombra, estás recibiendo una imagen distorsionada de lo que Dios ha creado. Y usted tiene que entender que usted no es cualquier cosa. Usted no es un trapo de inmundicia. Usted es un hijo de Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene que entender que usted no es cualquier cosa. Usted no existe, usted vive. Usted no es un perro, usted no es un gato. Usted tiene que entender que usted es corona de la creación de Dios. Por favor, entiende que de todo lo creado, tú y yo somos el mejor producto de...
Presta atención. Cuando hay una sombra, o mejor dicho, cuando hay una frustración en nuestra vida que no ha recibido luz, que se encuentra en una sombra, lo que va a hacer es mostrarte una imagen distorsionada de ti. Lo que va a hacer eso es mostrarte una imagen que te hablará diciéndote: estás destinado para el fracaso, estás destinado para nunca triunfar, estás destinado para ver todo lo que emprendes fracasar. Cuando hay un rencor en nuestra vida, cuando hay una herida abierta en nuestra vida que no ha recibido luz completamente, usualmente eso se convierte en una imagen distorsionada de uno, que lo que va a hacer es mostrarle una imagen de lo que uno no es en Dios. Cuando usted y yo tenemos una situación, un mal hábito que no hemos permitido que ese mal hábito sea alumbrado con la luz de Dios, lo que va a hacer es producir una imagen distorsionada de lo que eres. Va a comenzar a decirte mensajes negativos de que no estás destinado para cosas grandes. Va a comenzar a tratar de jugar con tu mente y hacerte sentir que tu posición de hijo de Dios está comprometida. Va a comenzar a hacerte sentir que el propósito de Dios en tu vida está arruinado y está estancado. Y usted tiene que entender lo que dice la Escritura, que el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Por favor entienda en el día de hoy que lo que Dios ha determinado, la Escritura dice que una vez Él determina algo, es firme para Él. No, usted no me entendió en el día de hoy. La Biblia dice que lo que Dios declara y determina, Él lo hace firme para Él. Tienes que entender que cuando Dios determina algo, cuando Dios declara algo, cuando Dios diseña algo, cuando Dios ha creado algo, cuando Dios ha planificado algo contigo, tienes que entender que Dios es tan firme que no hay nada que lo pueda conmover. Tienes que entender que cuando te amparas en lo que Dios ha diseñado para ti, te estás anclando, te estás parando en una roca inconmovible, en el cual pueden venir vientos, marea, tempestad, y nada te puede mover de ahí. Por esta razón, escucha bien, por esta razón es que algunas personas no conocen bien su potencial y tienen problemas de identidad porque solo han visto una sombra de lo que son. Y yo vengo a decirte desde Washington DC que tú no eres esa sombra que has estado mirando por los últimos años. Vamos, alguien tiene que decir amén en el día de hoy. He venido desde Washington DC a decirte: tú no eres la sombra de ese fracaso, tú no eres la sombra de esa agonía, tú no eres la sombra de ese divorcio. Vamos, alguien tiene que decir amén en el día de hoy. Tú no eres la sombra, tú no eres esa sombra, eres alguien más. Eres alguien más como hijo de Dios. Ahora escuche bien, permítame explicarle algo. Diga conmigo: ahora voy a ser liberado. Escucha bien. Cuando nosotros no nos hemos visto bien claramente, usualmente desarrollamos problemas de identidad. Pero una de las cosas que más te puede liberar en tu potencial en el día de hoy es entender que solo Dios conoce tu potencial. Yo creo que usted no me entendió lo que le quise decir. Es bueno que solamente Dios conozca tu potencial. Repito, es bueno que solamente Dios conozca tu potencial. ¿Sabes por qué? Porque tienes que entender que ni siquiera tú mismo conoces tu verdadero potencial. No me has entendido. Solamente Dios conoce tu potencial. Tu mamá no conoce tu potencial. Por más que te hable bonito, tu mamá no conoce tu verdadero potencial. Tu papá tampoco conoce tu verdadero potencial. La gente en tu trabajo, tu jefe, no conoce tu potencial. Ni tú mismo conoces tu verdadero potencial. El único que sabe de qué estás hecho, de qué material estás formado, de lo que eres capaz, del campeón y el gigante que hay dentro de ti, se llama tu Padre Celestial. Ahora escuche bien. Por eso es que para conocer, escuche esto, no se lo pierda. Por eso es que para conocer tu verdadero potencial necesitas la luz de la verdad y revelación del Padre para ser libre de toda imagen distorsionada. Juan capítulo 8, verso 32 dice: y conoceréis, y la verdad
Vamos, repítalo otra vez. Conoceréis y la verdad os hará libre. Yo sé que hemos utilizado este texto mucho para evangelizar, pero por favor entienda que lo que está hablando aquí diciendo es que la verdad libera tu potencial. Vamos, se lo voy a volver a repetir. La verdad libera tu potencial. ¿Sabes por qué? Porque una vez conoces la verdad de quien ha dicho que tú eres, una vez conoces la verdad de quien Dios ha declarado que tú eres, una vez conoces la verdad de lo que Dios ha depositado en ti, una vez conoces la verdad de lo que Dios ha forjado en ti, automáticamente esa verdad te libera, te desata y te desbloquea a tu máximo potencial. Vamos, alguien tiene que decir: Señor, libérame con tu verdad. Alguien tiene que decir: libérame con tu verdad. Y Dios te está diciendo hoy: no puedes seguir siendo una imagen distorsionada de la verdad que yo he declarado sobre ti. Eres mucho más que esa sombra y que ese reflejo. Hay mucho más en ti. Ahora escúchame bien. Hay tres sombras. Tres sombras. Sé que pueden haber más, pero hoy quiero hablarte rápidamente de tres sombras de las cuales yo deseo que tú seas libre en esta tarde. No puedes llegar al 2020 siendo una sombra de lo que Dios ha dicho que eres. Necesitas cerrar este año haciendo explotar tu potencial. Necesitas comenzar el 2020 con una imagen clara de quién eres en Cristo. Y de la primera sombra que quiero que seas libre es de la sombra del pasado. Repito, la sombra del pasado. El problema de la sombra del pasado es que afecta a tu futuro. El problema de la sombra del pasado es que pone una hipoteca, una deuda a tu futuro. Y usualmente la sombra del pasado lo que hace es ponerle una sombra al futuro y pintarnos un futuro incierto. Yo sé que algunos de nosotros hemos tenido un pasado con el que hemos tenido que lidiar. En el día de hoy le habla a alguien que tuvo que deshacerse de su futuro. A los 15 años mi papá murió de SIDA, adicto a las drogas. 11 meses más tarde, cuando yo estaba en una prisión juvenil en mi país de origen, mi madre muere y quedo huérfano a los 15 años. Me crié con un padrastro que todos los días me decía: los listos como tú, los ignorantes como tú, los malditos como tú, terminan llorando, presos o muertos. Cuando a los 15 años caí en prisión juvenil como un adicto a las drogas, por haber estado en el narcotráfico y en todas estas cosas, lo único que escuchaba era la voz de ese hombre que me decía: estás marginado, estás destinado a la cárcel, estás destinado al llanto, estás destinado a la muerte. Y yo soy una persona que tuve que lidiar con mi pasado. Me recuerdo que 2 semanas antes de caer en prisión, mi mamá salió a una operación de trasplante de hígado. Estaba enfrentando el momento más duro de su vida. Yo había llegado a mi casa tan drogado que yo no me despedí de ella. Como muchos de los jóvenes en el día de hoy, pensé que mamá y papá eran eternos. La realidad es que de aquel momento nunca volví a ver a mi madre, porque nunca regresó de esa operación. Y si algo arruinaba constantemente mi presente, era esa acción del pasado de no haberme despedido de ella, de no haber podido tener la osadía de haber sido un buen hijo, de decirle: mamá, te espero de regreso, sabiendo que perdí la última oportunidad que tuve para hablar con ella. Estaba tan drogado, tan desenfocado de la vida, que cada vez que pensaba en mi presente y en mi futuro, lo único que podía recordar era mi pasado. Sin embargo, usted tiene que entender que las normas del reino son diferentes a las normas terrenales de esta tierra. Yo lo voy a volver a repetir. Usted tiene que entender que las normas del reino, las leyes del reino, son diferentes a las leyes de esta tierra. Y para usted deshacerse de la sombra de su pasado, usted va a tener que entender lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice que aquel que está en Cristo, vamos, dígalo fuerte que se escuche, aquel que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas. ¿Son hechas qué? Usted tiene que entender que el día que te posicionaste como hijo de Dios, el reino creó en ti una nueva versión de ti. No. Usted
que viniste a Cristo, te tomaron de ser un modelo viejo, acabado, frustrado, en pecado, destruido, y te hicieron un nuevo modelo para que comiences a vivir una vida nueva en el reino de Dios. Todo aquel que es nueva criatura, vamos, levante sus manos arriba y diga: papá, yo soy nueva criatura. Tienes que entender que tus debilidades quedaron atrás, tus fracasos quedaron atrás, tu pasado quedó atrás, lo que no podías hacer quedó atrás. Hoy eres una nueva criatura, has sido empoderado con una nueva imagen y una nueva naturaleza y un nuevo ADN para lograr lo que antes no podías lograr. Segunda sombra de la cual quiero que liberes en el día de hoy. Es la sombra del fracaso. Es la sombra del fracaso. El problema de la sombra del fracaso es que afecta nuestro progreso. Muy difícilmente vas a poder progresar en la vida si estás atado, ligado, encadenado a un fracaso que todavía no te deja soñar. El fracaso también tiene otra cualidad malísima, y es que toma nuestros sueños, los frustra. Y usted tiene que entender que todo sueño no cumplido se convierte en una pesadilla. Toda visión del reino que ha sido entregada en tu vida, que no se ha manifestado por culpa de un fracaso, termina convirtiéndose en una pesadilla. Es un tormento porque sabes que no has cumplido algo que tienes que cumplir. Es un tormento porque sabes que no has hecho lo que tienes que hacer. Y no hay una vida, escuche bien, más insignificante aquí en la tierra que la de un cristiano que no vive a propósito. ¿Me escuchó? Si usted se cree que la vida en Cristo es venir a la iglesia, usted está equivocado. Si usted se cree que su destino final como hijo de Dios es que fuiste salvo y ya, usted está equivocado. Por favor, entienda y salga de la religiosidad y la tradición que piensa que nosotros estábamos en la carrera de la vida y la salvación nos llevó a la meta. Señoras y señores, sin Cristo, sin la revelación, sin la conexión de volver al Padre, usted y yo ni siquiera estábamos en la carrera. Y la salvación lo que hizo fue ponernos en el punto de partida de la carrera para que comiences a correr la vida como Dios ha dicho que lo puedes hacer. Por lo tanto, la salvación no es nuestra meta final. La salvación es nuestro principio de vida. ¿Estás acá conmigo? Por eso es que no hay una vida más insignificante que la de un hombre y una mujer que piensan que la salvación, el estado de la salvación, es su última etapa. La otra cara de la moneda, no hay una vida más poderosa. No hay una vida que avergüence más a Satanás que la de un hijo o una hija de Dios que entiende que una vez ha sido salva, está empoderada para hacer más, para vivir una vida relevante y de propósito aquí en la tierra. ¿Sabía usted, escucha bien, sabía usted que el cielo está lleno de gente cristiana que llegaron al cielo pero no hicieron lo que tenían que hacer? Si usted me pregunta a mi pastor cuál es su mayor miedo, yo sé que el miedo no es de Dios, pero por favor entienda el concepto. Mi mayor miedo no es perder la salvación. Mi mayor miedo es llegar al cielo y tener que mirar a mi Padre Celestial y saber y tener que reconocer que no hice lo que tenía que hacer en la tierra. El día que comprendí eso, comencé a entender que no hay montaña que yo no pueda escalar, que no hay proyecto que yo no pueda alcanzar, que no hay cima que no pueda escalar. ¿Cuántos dicen amén en el día de hoy? Que mi vida está diseñada para tratar y realizar todo lo que Dios ha dicho que yo puedo hacer, que nada me debe limitar, que nada me debe frenar, que no existe obstáculo que yo no deba pasar por alto. Ahora entienda lo siguiente: ante la sombra de un fracaso, usted tiene que entender que un fracaso no es un fracaso. Un fracaso es que Dios tuvo una idea mejor. Un fracaso es que Dios tuvo una idea mejor. Romanos capítulo 8 dice que a los que aman a Dios, todas, aún los fracasos les ayudan a... Pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que
A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo es eso de que fracaso no es fracaso, sino que Dios tuvo una idea mejor? Escucha bien. Dios tiene una particularidad, y es que esto trabaja como cuando haces un pastel, cuando haces una torta, ¿verdad? Algo sucede, escucha bien, cuando usted va a preparar una torta, que todos los ingredientes por sí mismos no saben bien. Te prueba la harina por sí misma, sabe malísima. Metas un buche de aceite y lo único que usted va a ganar es el resultado de un buen purgante en su vida. Y sabe malísimo. Pruebe el azúcar así en grandes cantidades sola y no sabe bien, es demasiado dulce. Cómase los huevos crudos, a menos que usted sea Rocky Balboa, que se comía los huevos crudos en la mañana. A usted no le van a gustar. De hecho, creo que ni a un Rocky Balboa le gustaban. Lo hacía porque tenía que hacerlo. Pero usted prueba los huevos crudos, saben malísimos por sí mismos. Todos estos ingredientes que producen un pastel o una torta saben malos por sí mismos. Pero algo pasa, que cuando se meten todos esos ingredientes en la batidora, se meten todos esos ingredientes en la batidora, algo pasa, que sale una masa rica, y lo que antes individualmente sabía mal, ahora sabe bien. Dios es igual, porque Dios es el único que tiene la capacidad de tomar 3 tazas de tu fracaso, 2 tazas de las traiciones más grandes que hayas vivido, las mete en la batidora, y algo tiene Dios que hace que lo que antes sabía mal, ahora te trabaje para bien. Oh, alguien tiene que alabar la gloria de papá conmigo. Por eso tienes que entender que ninguna frustración está diseñada para detener tu progreso. Dios es capaz de tomar tu fracaso, tu frustración, las traiciones más grandes que has podido vivir. Dios es capaz de tomarlas, meterlas en esa batidora y cumplir su palabra, que te hace entender que a los que aman a Dios, aún los fracasos les ayudan a bien. ¿Me aguanta 5 minutos más? ¿Me aguanta 5 minutos más? De la tercera sombra de la cual quiero que te deshagas en el día de hoy es la sombra del pecado. Diga conmigo, la sombra del pecado. Tranquilo, que soy un predicador de gracia. No vengo a reestrujarte tus pecados. Vengo a enseñarte algo muy importante que te va a ayudar a deshacerte de la sombra de tu pecado. El problema del pecado, escucha bien, no es el pecado en sí mismo. El problema del pecado es que afecta tu relación con Dios. Nadie que se siente en una condición de pecado se siente en la condición de tener una relación íntima y saludable con el Padre Celestial. Te explico por qué. Repito, el problema no es el pecado en sí mismo. El problema es lo que se genera después del pecado. Por favor, entienda que uno de los ministerios más grandes de Satanás no es el pecado. La Biblia, cuando habla de Satanás, dicho sea de paso, Satanás no es un nombre. Satanás es una definición. Usted tiene que entender que su enemigo no tiene nombre. Él perdió su identidad una vez lo expulsaron del cielo. Satanás, escuche bien, diablo, Satanás no es un nombre, es una descripción de carácter. Y cuando usted busca la palabra Satanás, la palabra Satanás significa acusador. Por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis que él constantemente, día tras día, está en la presencia de Dios acusando a los santos. El problema del pecado no es el pecado en sí mismo. El problema del pecado es que es una herramienta que Satanás utiliza para llevarte a una condición peor que el pecado, que es la condición de la condenación. El problema del pecado se resuelve instantáneamente. Si pecas, si fallas, Padre, perdóname, está resuelto. De lo que es más difícil deshacerse no es del pecado, apóstol,
siempre es más difícil deshacerse de la condenación, de la culpabilidad. Por eso es que la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Está diciendo cuidado, porque si te dejas engañar vas a caer en el estado de la condenación. Y para los que estamos en Cristo Jesús, sin importar lo que pase en tu vida, ninguna condenación hay para los que estamos conectados en Cristo Jesús. Ahora escucha bien, cuando nosotros caemos en esta condición de la condenación, lo primero que hace es afectar tu identidad como hijo. ¿Me escuchó? Por eso usted ve que hay personas, escucha bien, le voy a soltar un chisme. Atento todo el mundo, ¿eh? Dije chisme y todo el mundo ahí. Siempre digo que el chisme no edifica, pero entretiene. La mayoría de las personas, escuche bien, cuando usted ve a alguien en la iglesia que es firme, una persona firme, y de momento se desaparece de la iglesia, nadie sabe dónde está, búsquelo. Está en el estado de condenación. Algo hizo, tuvo una dificultad, alguna pelea tuvo en el hogar, alguna discusión tuvo, algo hizo que sintió que le falló a Dios, que ha permitido que eso lo ponga en un estado de culpabilidad y se siente inseguro de su posición en Cristo y de su identidad como hijo de Dios, que no le permite venir a la casa del Padre a adorar. Por eso es que usted ve que la mayoría de las veces cuando alguien falla, lo primero que el enemigo le dice: bueno, ¿y para qué vas para la iglesia si eres un hipócrita? ¿Para qué vas a seguir en el liderazgo trabajando con los apóstoles si no estás a la altura de la situación? Mentira del diablo. Vienes a la iglesia a duras penas, vas a levantar las manos para involucrarte en una adoración profética que te lleve a otro nivel con Dios, y lo primero que te llega a la mente es: vas a decir aleluya cuando estabas diciendo malas palabras allá. ¿Está acá conmigo? Porque el estado de la condenación es peor que el estado del pecado. El estado del pecado tiene solución instantánea, pero el estado de la condenación depende de cuán firme tú estás en tu posición como hijo de Dios. El problema de esto es que cuando nosotros tenemos este problema que afecta nuestra íntima comunión con el Padre y nuestra vida como hijos de Dios, esto afecta la manera en que nosotros vivimos. Y en vez de comenzar a vivir como hijos de Dios, comenzamos a vivir como miembros de una iglesia. Y es bueno ser miembros de una iglesia, no estoy diciendo que no, usted tiene que tener compromiso con su membresía local. Pero usted tiene que entender que su título más grande no es evangélico. Tu título más grande no es ser católico. Tu título más grande no es ser, pastor Adán, perdóneme, nazareno, o bautista, o metodista. Tu título más grande es ser hijo. ¿Me escuchó? Tu título más grande es ser hijo de Dios. Entiéndame la verdad que la voy a depositar y la voy a soltar ahora a usted. El diablo no está interesado en quitarte tu título. El diablo está interesado en robarte tu naturaleza. No le importa si te quita el diaconado, si te quita el título que sea, si te quita tu oficio. Él lo que está buscando es robarte tu naturaleza. Escuche esto. Por eso es que cuando Cristo está siendo tentado en el monte de la tentación, Satanás no lo tienta como redentor. No lo tienta por su oficio. No le dice: si eres el redentor, convierte estas piedras en pan. No le dice: si eres el Mesías, convierte estas piedras en pan. Le dice: si eres el... Cristo no fue tentado ni como Mesías ni como redentor. Fue tentado como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo está más interesado en tu naturaleza que en tu título. Satanás te puede quitar un título y siempre y cuando mantengas tu naturaleza lo puedes volver a recuperar. Alguien tiene que responder a eso en el día de hoy. Pero si te roba tu naturaleza, te quita todas las posibilidades habidas y por haber de volverte a levantar, de seguir adelante, de seguir luchando, de seguir progresando. Por eso tienes que entender que perder tu título es importante, pero perder tu naturaleza es vital. Jamás puedes permitir que el enemigo te haga dudar de que eres un hijo de Dios.
¿Sabía usted que el estilo de vida de Cristo en la tierra fue como hijo? Usted tiene que entender que la gloria más grande que existe en la tierra es vivir como hijo de Dios. Busque la escritura. Por eso usted ve que Jesús nunca se dirigió a Dios como Dios. Siempre le decía Padre. Vamos, diga conmigo, Padre. En el único momento en que Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz Cristo no estaba muriendo como hijo, Él estaba muriendo como Cordero de Dios. Tienes que entender que tu naturaleza de hijo es una de las mayores cosas que tienes, una de las bendiciones y herencias más grandes que has recibido al venir a Cristo. Mateo capítulo 6, en un momento dado, los discípulos le preguntan a Cristo, enséñanos a orar. Y cuando Cristo comienza a enseñarlos a orar, déjeme decirle algo. Jesús no le enseñó simplemente el Padre Nuestro. Jesús lo que hizo fue romper paradigmas. Nunca antes alguien en la historia había dicho, cuando ores, llámale Padre. Se le llamaba Dios omnipotente, el Shaddai, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová mi estandarte, Jehová Nisi. Pero nunca nadie lo había llamado de esa manera. Por eso es que cuando le dijeron, enséñanos a orar correctamente, Jesús le dijo, bueno, ustedes quieren orar correctamente. Cuando vayan a orar, no digan Dios. Cuando vayas a orar, llámalo. Vamos, diga conmigo, Padre. Una de las revelaciones más grandes que puedes tener es la de hijo. Es la de hijo. En un momento dado, Jesús dijo, si ustedes siendo malos, que lo que quiere decir es imperfectos. Jesús estaba trabajando con la cosmovisión de la gente acerca de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Me voy a atrever a decir esto. Si hay algo que el diablo quiere en la iglesia, es que usted y yo sigamos viendo a Dios como Dios y no como Padre. ¿Está acá conmigo? Mientras usted siga viendo a Dios como un Dios y como un juez, como lo pinta la cultura, usted va a tener una imagen distorsionada de quién es Dios. Por eso usted ve que hay personas que cuando ellos miran la persona de Dios y comienzan a compararlo con su vida, ellos piensan que Dios es Dios. Dios simplemente es un juez. Escuche bien, Dios es juez para los que no tienen a Cristo. Pero para ti, para mí, Él es mi papá. Él es mi tata. Él es mi tata. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo no vemos a Dios como un padre, caemos en el error de pensar que Dios nos mira a través de un filtro de juez. Por eso usted ve que hay muchas personas que ellos piensan que Dios anda con el libro de la vida. Y que Dios anda con el libro de la vida y está en una esquina parado y Carlos se portó bien hoy. Está en el libro de la vida. 5 minutos más tarde se portó mal. Lo único que tienes que hacer es lo mismo que hizo Cristo para arreglar la cosmovisión de la gente que lo escuchaba en aquel tiempo. Es hacer una comparación tuya como padre o madre en la tierra. Por eso Jesús le dijo, si ustedes, siendo imperfectos, saben dar buenas cosas a sus hijos, si tú siendo imperfecto sabes amar a tus hijos a pesar de sus errores, si tú siendo imperfecto no le quitas su apellido, no le quitas su herencia, no le quitas su cama, no le quitas su provisión, no le quitas su bienestar. Vamos, alguien que alabe la gloria de papá conmigo en el día de hoy. Si tú siendo imperfecto sabes hacer eso, ¿cuánto más el Padre perfecto dará buenas cosas para sus hijos? Vamos, los hijos de la casa. Ustedes provocan a uno. Ustedes están locos. Ustedes están crazy. Come on.
los hijos acá? ¿Dónde están los hijos acá? ¿Aquí hay ovejas o hay hijos? Por favor, desde hoy en adelante no insistas en seguir siendo oveja. ¿Sabía usted que la oveja es el animal más bruto que existe? Cada vez que usted y yo insistimos en cambiar nuestra naturaleza de hijo o oveja, ¿usted sabe lo que estamos diciendo? ¿Que somos qué? Lo dijo usted, no yo. Apóstol, ellos. ¿Sabía usted que la oveja es un animal que constantemente pierde la visión? Cada vez que usted insiste en cambiar su naturaleza y en vivir en una naturaleza como oveja, usted está diciendo que a usted le encanta perder la visión. La oveja de cada rato se anda perdiendo. Cuando usted insiste en ser oveja, usted dice que a usted le encanta perderse. Ahora, ¿sabía usted por qué las ovejas se pierden? Porque los que son ovejas no les gusta la trasquilación. La oveja no le gusta que le corten la lana. Cuando no se deja cortar la lana, le termina tapando los ojos y por eso la oveja termina perdiéndose. Escucha bien, cuando usted es oveja, el que es oveja vive en una naturaleza pensando que la bendición que Dios permite que genere es para él mismo. Porque las ovejas no entienden el principio de la trasquilación. Cuando eres oveja, piensas que la bendición que Dios te da es para ti y solo para ti. Pero cuando tienes una mentalidad correcta, entiendes que la lana que tú produces en el espíritu es para que Dios te la corte, es para que Dios te la trasquile. Por eso es que Dios nos trasquila tiempo, nos trasquila adoración. Por eso es que Dios, aleluya, por eso es que Dios te trasquila alabanza, te trasquila diezmo, te trasquila ofrenda. Porque esa lana que produces no es para ti, es para el reino. Y cuando tienes otra mentalidad, entiendes que el carro que Dios te dio no es para que andes cómodo, es para que traiga gente a la iglesia. Que el cheque que te ganas, escucha bien, que el cheque que te ganas no es para que comas bien, es para que diezmes, es para que ofrendes, es para que bendigas la casa, es para que impulses el reino. Y a esos que les gusta ser ovejitas, ¿sabe lo que les espera? Una quebrada de pata. ¿No me cree? Ustedes me provocan, se lo digo. Yo no les iba a hablar de esto a ustedes. Miren, escuche esto. ¿Se ha notado usted que en la parábola de la oveja perdida dice que el pastor se pone la oveja en... De hecho, habla del gozo del pastor, pero no habla del gozo de la oveja. Y le voy a explicar por qué. Pregúntese por qué si la oveja tuvo patas para perderse, no tiene patas para caminar para atrás. Porque el pastor opera en un principio de que cuando hay una oveja que constantemente no entiende para qué es la bendición y la lana que produce. Yo sé que algunos dicen, no, esta lana la produje yo, ¿sí? ¿Quién te alimenta todas las semanas? ¿Quién te da la salud para que trabajes? ¿Quién te suelta una palabra que te hace producir lana todas las semanas en esta casa? No me provoque porque sigo. Escucha bien. Cuando el pastor ve que la oveja se pasa perdiéndose, el pastor opera en un principio de que le quiebra la pata por amor a la oveja. Tienes que entender que Dios está más allá de tu felicidad. Dios está interesado en tu bienestar. Si Dios tiene que elegir entre tu felicidad y tu bienestar, Dios siempre va a escoger tu bienestar. Por eso es que se la tiene que poner en el... Porque le rompe una pata, porque la oveja puede caminar. La oveja puede caminar. Sin embargo, ese es el proceso que te transiciona de oveja a hijo. Espere. Espérate. Escucha bien, déjame explicarte esto. Es el proceso que te lleva de ser una oveja a un hijo. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes lo que te define como hijo? Corrección. El hijo a quien Dios ama, él corrige.
Mire, por favor, el amor de Dios no es solo afecto. No existe cosa tal como esa. De hecho, no existe amor paternal en la tierra que solamente se base en afecto. Los papás que amamos a nuestros hijos les mostramos afecto, los mimamos, pero también los corregimos por su bienestar. Por eso es que el amor de Dios no se basa solamente en afecto. El amor de Dios se basa en afecto y en corrección. Te ama demasiado como para dejarte igual. Te ama demasiado como para no velar por tu bienestar. La corrección es lo que transiciona a la oveja de ser una ovejita que le gusta perderse, brincar la cerca, a ser un hijo. ¿Sabes por qué? ¿Está listo? Cuando el pastor se la pone encima, no la carga en los brazos, él no la carga aquí, se la pone en el... Mis amados, los hombros bíblicamente son símbolo de gobierno y de autoridad. Porque no hay nada más que catapulte a un hijo de la casa hacia la autoridad y el gobierno que aquel que está dispuesto a aceptar la corrección de su... Vamos. Por eso es que la Biblia dice que el principado de Jesús será sobre su hombro, porque los hombros tienen que ver con autoridad. Y cuando has sido una oveja que ha vivido una naturaleza de oveja, cuando permites que se te trate como hijo y aceptas la corrección y aceptas la disciplina y aceptas la guianza y aceptas la enseñanza, aceptas la visión de la casa, automáticamente se te pone en el lugar de autoridad que le corresponde a los hijos. Déjeme terminar con esto. ¿Dónde están los hijos acá? ¿Dónde están los hijos acá? Usted tiene que prepararse para el año 2020. Vuelvo y repito, usted tiene que prepararse para el 2020. Escucha bien lo que le voy a decir. Vienen tiempos de mediodía para esta casa. Yo le dije a usted que la perfección del día es mediodía, donde el sol se pone en su punto más alto. Vienen tiempos de mediodía para esta casa. Vienen tiempos donde tu potencial va a explotar mucho más alto. Vienen tiempos en este 2020 donde tu potencial será llevado al máximo nivel. Vienen tiempos de gloria mayores. Vengo a darte buenas noticias en el día de hoy. Si pensabas que habías visto todo tu potencial, tengo buenas noticias. Estás equivocado, porque Dios lo va a explotar más. Si pensaste que habías llegado a un número alto en ganar almas, te tengo buenas noticias. Todavía Dios dice que hay más. Vienen tiempos de mediodía para esta casa. Escuche esto. Escuche esto, escuche esto. Póngame atención, quédese así de pie, quédese de pie. Escuche esto. Tiempos de mediodía representaban en aquellos tiempos la parte perfecta del día. Significaba firmeza, estabilidad, seguridad, significaba plenitud. Diga conmigo plenitud. Por eso es que la Biblia le da una importancia especial al mediodía. El atrio del tabernáculo apuntaba hacia el mediodía, dice la Escritura. Isaías 58 dice que el que bendice al pobre, su oscuridad pasará a ser como el mediodía. Salmo 37 dice que los que encomiendan a Jehová su camino, su justicia será como el mediodía. La Biblia dice que al mediodía es que la gloria de Dios se le aparece a Saulo de Tarso en Damasco. Mediodía representa un tiempo especial donde Dios se manifiesta, rompe tus límites y te lleva a tu clímax. Apóstol, escucha bien. Viene un clímax para esta casa comenzando desde marzo del 2020. Escucha bien lo que te voy a decir de parte de Dios. Ese clímax va a depender de la inversión que hagas ahora en este verano. Escucha bien los líderes de la casa y toda la iglesia que me está escuchando lo que Dios le está hablando al apóstol. Porque esta palabra para todos ustedes. Cuando Dios habla al apóstol, a los padres de la casa, está hablando a toda la iglesia. Porque si eres hijo, eres parte del mismo ADN. Si eres hijo, eres parte de la misma casa. Los que son hijos se mueven a donde quiera que va la casa. Escuche bien, uno de los retos más grandes que van a tener es que en lo que queda de diciembre, enero y febrero, como líder tienes que trabajar y dar el máximo potencial de ti. Tienes que entender que este verano no es un verano de vacacionar mucho. Escucha bien,
I'm sorry, pero te tengo que decir lo que el Espíritu me dice que les diga. Líderes de la casa, escuchen bien. Cualquier otro verano te puedes ir a vacacionar, pero este verano tienes que entender que tienes que invertir lo mejor de ti. Tienes que trabajar, tienes que hacer una buena inversión este verano, porque en el 2020, en el mes de marzo, vas a ver el resultado de lo que van a sembrar en estos meses. Prepárate. Marzo del 2020 se manifiestan tiempos de mediodía para esta casa. Vamos, ¿dónde están los que van a sembrar en esa palabra? Escucha bien. Si usted está listo, si usted lo cree, si usted como hijo de la casa está preparado para esto, escucha bien, es un esfuerzo de 2 meses y medio. Un esfuerzo de 2 meses y medio de dar lo mejor de ti. Vas a tener otros veranos para hacer todo lo que tú quieras, disfrutar todo lo que tú quieras, pero necesitas tener un enfoque claro. Necesitas enfocarte, necesitas reforzar las estacas. 2 meses y medio tienes que reforzar las estacas, porque la carpa se va a ensanchar a izquierda y a derecha. Y no puedes ensanchar la carpa a menos que refuerce las estacas primero. Líderes de esta casa, 2 meses y medio a reforzar las estacas, a reforzar la visión, a reforzar la oración, a reforzar la intercesión, a reforzar el trabajo, el evangelismo, el discipulado, a reforzar las células, porque marzo del 2020 vienen tiempos de mediodía, vienen tiempos de mediodía, vienen tiempos de incremento, tiempos de más, tiempos de aceleración. Escucha bien lo que le voy a decir, escucha bien. Escucha bien, que no me voy de aquí sin soltar lo que tengo que soltar. Marzo 2020. Marzo 2020. Todo lo que el enemigo haga para hacerte caer, lo que va a hacer es que te va a acelerar. Ve acá, sube. La Biblia dice: me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Marzo 2020, esto es lo que va a pasar. Ven acá, vete aquí, detrás de mí. Empújame. Mira esto. Vamos, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Si usted ve, Él me empujó, pero como me ayudó Jehová, no me caí, terminé corriendo más rápido. Él me empujó para que cayese, pero lo que hizo fue acelerarme. Vamos, brinca, salta, adora. Porque son tiempos de mediodía, tiempos de aceleración para esta casa. Alguien tiene que danzar, alguien tiene que gritar, alguien tiene que volverse loco en el espíritu en el día de hoy y adorar al Padre. Vamos, ven, corre aquí al frente, ven. Vamos, los hijos de la casa, vengan.